A ver, pensemos en un taller aeronáutico. Es un entorno de altísima precisión, donde un solo error, por mínimo que sea, puede tener consecuencias, bueno, enormes. Pero, más allá de los manuales y las señales de advertencia, ¿qué es lo que de verdad separa un día de trabajo normal de una catástrofe? Vamos a desarmar esa pregunta. Miren, es muy fácil pensar que la seguridad es simplemente una lista de reglas, un montón de no hagas esto. Pero eso es quedarse muy en la superficie. En realidad es todo un ecosistema de protección, y ese ecosistema tiene dos pilares fundamentales, que aunque se parezcan, funcionan de maneras muy distintas. Y aquí está la clave de todo. Por un lado, tenemos la seguridad. Su trabajo es protegernos del peligro inmediato, el que vemos venir, la herramienta que se cae, el piso resbaloso. Es la defensa contra el accidente que ocurre ahora mismo. Pero por otro lado está la higiene, y esta es la defensa contra el enemigo silencioso. Piensen en los vapores químicos que se respiran hoy y que pueden causar una enfermedad gravísima dentro de 10 o 20 años. O sea, una previene el accidente, la otra previene la enfermedad a largo plazo. Ok, para poder construir buenas defensas, primero tenemos que entender a qué nos enfrentamos. Y para eso hay que hablar el idioma del riesgo. Porque no todos los peligros son iguales, y usar las palabras correctas es el primer paso para poder controlarlos. Empecemos por lo más fundamental de todo, el peligro. Un peligro es, sencillamente, cualquier cosa con el potencial de hacer daño. Un cable eléctrico pelado, una mancha de aceite en el suelo, una escalera en mal estado, todos son peligros. Están ahí, latentes, sin importar si hay alguien cerca o no. Pero ojo, que exista un peligro no significa que el daño vaya a ocurrir sí o sí. Y ahí es donde entra el siguiente concepto. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. El riesgo le agrega dos ingredientes a la mezcla. ¿Qué tan probable es que algo pase y qué tan grave sería si pasara? Por ejemplo, ese piso mojado en un pasillo que nadie usa es un peligro, sí, pero el riesgo es bajísimo. Ahora, ese mismo piso mojado en la entrada principal a la hora del almuerzo, el riesgo se dispara. El peligro es el mismo, pero su capacidad de causar un accidente cambió por completo. Casi siempre, los riesgos aparecen por dos motivos: o por una decisión humana o por una falla del entorno. El acto inseguro, como no usar el equipo de protección o usar una herramienta para lo que no es una elección. En cambio, la condición insegura, como una máquina sin su guarda de seguridad o una mala iluminación, es una falla del lugar. Es la diferencia entre cometer un error y trabajar en un lugar que te invita a cometerlo. Ahora, estas amenazas no son un caos total, para nada. De hecho, se pueden organizar en categorías muy claras. Y hacer esto, clasificarlas, es como tener un mapa que nos permite anticiparnos y neutralizar esos peligros de una forma mucho más ordenada y eficaz. Empecemos con los más obvios, los que podemos ver, oír y sentir. Los riesgos mecánicos son los que vienen de las máquinas, el engranaje que puede atrapar una mano, la pieza que sale disparada. Por otro lado, los riesgos físicos tienen que ver con el ambiente, el ruido constante que te deja sordo, la vibración de una herramienta, el frío o el calor extremos. Ambos atacan al cuerpo de forma directa e inmediata. Luego tenemos esas amenazas que no se ven, los riesgos químicos como los vapores de un disolvente o los biológicos como un hongo en una zona húmeda. Lo verdaderamente peligroso de estos es que el daño es silencioso, se va acumulando y a lo mejor se manifiesta años después de la exposición. Y ahora, dos pesos pesados, dos amenazas de energía pura con consecuencias que pueden ser devastadoras. El riesgo eléctrico no es solo recibir una descarga, puede provocar caídas, quemaduras terribles. ¿Y el fuego? Bueno, el fuego arrasa con todo. Es una amenaza no solo para las personas, sino para la instalación entera. Y por último, las amenazas que no vienen de una máquina o de una sustancia, sino del propio diseño del trabajo. Los riesgos ergonómicos nos dañan lentamente por una mala postura repetida 1000 veces. Y los psicosociales atacan la mente, el estrés, la presión, un mal ambiente de trabajo. Y lo peor es que muchas veces se alimentan el uno al otro, creando un círculo vicioso de desgaste. Muy bien, ya tenemos el mapa de las amenazas. La pregunta ahora es, ¿cómo construimos nuestra fortaleza para defendernos? Y la respuesta no es un solo muro gigante, sino un sistema de defensas con varias capas, una detrás de la otra.
Esto que vemos aquí es una de las ideas más importantes y a veces más difíciles de entender. Cuando pensamos en protección, casi siempre lo primero que se nos viene a la cabeza es el casco, los guantes, las gafas, pero el equipo de protección personal o EPP es en realidad la última barrera, es lo que nos ponemos cuando todo lo demás ya falló. No es la primera defensa, es la última. Este es el verdadero plan de batalla. Es la jerarquía de controles. Lo mejor, lo ideal, la victoria total, es eliminar el peligro de raíz. Si eso no se puede, bueno, lo sustituimos por algo menos peligroso. Si tampoco es una opción, implementamos controles, como barreras o procedimientos. Después, fundamental, capacitamos a todo el personal para que entiendan los riesgos que quedan. Y solo al final de todo, como último recurso, aparece el EPP. Claro que las defensas individuales no sirven de mucho si no hay un sistema general que las apoye. La política de prevención es como la constitución de la seguridad, el compromiso que viene desde arriba. El mapa de riesgos es el trabajo de inteligencia, nos dice exactamente dónde están los peligros. Y el programa de prevención es la estrategia en acción, un plan vivo que se adapta y mejora constantemente. Porque, vamos a ser claros, todo este sistema de defensas no es una sugerencia, es una obligación. Y cuando algo sale mal, la gran pregunta es, ¿quién responde? La seguridad no es solo una buena idea, es una obligación legal con un marco bastante complejo que define quién es responsable de qué. Esta pirámide lo explica perfecto. Piénsenlo así. En la punta de todo está la ley más importante, la Constitución. De ahí para abajo nacen leyes más específicas sobre seguridad laboral. Luego vienen los reglamentos, que detallan cómo aplicar esas leyes. Y en la base de todo tenemos las normas técnicas, que son súper específicas y te dicen desde cómo tiene que ser un casco hasta el procedimiento exacto para una soldadura. Es un sistema que va de lo general a lo particular. Ahora, cuando ocurre un accidente, la pregunta del millón es ¿quién se hace cargo? Y la ley tiene diferentes formas de verlo. Hay una teoría, la más antigua, que dice que el empleado tiene que demostrar que la empresa tuvo la culpa. Otra, más moderna, dice que la seguridad es parte del contrato de trabajo. Otra, más dice que si el trabajo es riesgoso de por sí, la empresa asume ese riesgo como parte del negocio. Y la visión más amplia de todas, la del riesgo social, dice que es la sociedad entera la que debe cubrir estos daños, normalmente a través de seguros obligatorios. Al final del día, todas estas reglas, los equipos, las leyes, son solo piezas de un rompecabezas. La verdadera seguridad no se logra simplemente marcando casillas en una lista. Eso no sirve de nada. La seguridad real, la que de verdad funciona, nace de una cultura. Es ese estado en el que cada persona, sin importar su cargo, tiene el riesgo metido en la cabeza. No es algo que se activa al entrar a trabajar y se desactiva al salir. Es una forma de pensar. Es cuando ser consciente del peligro se vuelve algo tan automático como respirar. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si tuviéramos que elegir una sola herramienta de seguridad, solo una, ¿cuál sería? ¿El equipo más avanzado y resistente del mundo o una conciencia del riesgo que esté siempre alerta? La respuesta a esa pregunta, esa es la verdadera esencia de la seguridad.